Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a otro capítulo de Oficina Abierta. Quiero presentarles esta siguiente ilustración. Aquí vemos a dos ovejas. Una de ellas se le llamó la oveja ermitaña o Shrek. Es una oveja de Nueva Zelanda que dice la historia que cuando le iban a trasquilar ella no quiso y se escapó y estuvo 6 años vagando por los cerros, por las cumbres allá en Nueva Zelanda hasta que la encontraron y la llevaron de vuelta al rebaño. Le sacaron tanta lana, era una bola, ustedes pueden ver en la imagen, era una bola de pelo que cuando la encontraron no sabían si era una oveja o qué otra criatura podría haber sido, hasta que se dieron cuenta que era una de ellas, la trasquilaron, tuvieron que llamar a un experto para que le pudieran trasquilar y le sacaron casi el doble de su peso en lana. Esta oveja hubiese muerto, la verdad, si no la encontraban, porque una oveja normal no puede llevar tanto peso de su lana. Esta otra oveja, que se llama Chris, le pasó casi lo mismo. Ella también escapó y comenzó a acumular lana y finalmente la encontraron y la pudieron trasquilar. ¿Qué tienen en común estas ovejas? Bueno, que se perdieron, que se fueron de su rebaño y estuvieron a punto de morir hasta que las encontraron. Otras ovejas no corren esa suerte, sino que sencillamente mueren en manos de los lobos, ¿verdad? Y de los animales salvajes. O tal vez por la misma naturaleza. Ellos no están acostumbradas como ovejas a estar solos. ¿Qué nos dice esto? Que a estas ovejas les faltaba un pastor. Cuando ellos se perdieron, hubo un pastor que las debía haber cuidado y que no las cuidó, que no las buscó y que si las buscó no las encontró. Y por lo tanto pasaron muchos años en los cuales ellas estuvieron solas. Y quisiera hablarles en esta ocasión del quinto yo soy. Yo soy el buen pastor. Estamos viendo la serie de los Yo Soy, ¿verdad? La semana pasada vimos Yo Soy la puerta y están muy relacionados, la verdad, están muy relacionados unos con otros, porque cuando habla de la puerta es la puerta del redil y ahora va a hablar de que no solamente Él es la puerta, el acceso, sino que también Él es el pastor que cuida las ovejas y que no las descuida como estas ovejas que llegaron a tener esa tremenda cantidad de lana, sino que el Señor es un pastor que tiene características muy especiales y que vamos a ver en este capítulo para que ustedes puedan estar enterados, para que podamos repasar la palabra del Señor y que para poder nutrirnos de ella. Vamos a el Evangelio de Juan, porque todos estos yo soy están en el Evangelio de Juan. Vamos ahí en Juan en el capítulo 10. Pueden buscar su versículo o pueden leerlos también aquí en la pantalla. 10 y vamos a leer el versículo 11. Dice así: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y también vamos a leer el 14 y el 15. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Entonces vamos a hablar de este pastor que tiene características bien especiales. 3 características vamos a ver de este buen pastor. Ni siquiera un pastor, no, Él es el buen pastor. La primera característica tiene que ver con Él, con esta declaración que Él hace, el yo soy. Habíamos dicho que este es el ego, eimi en griego, y que no debería de decirlo porque basta con decir que Él es pastor solamente, soy pastor. Pero Él quiere llamar la atención sobre Él y entonces Él va a decir yo soy. Y se va a atribuir una característica, la verdad es que es propia de Jehová, de Dios. Y porque la figura del pastor no es algo que se le ocurrió al Señor viendo la circunstancia de que Israel era un pueblo ganadero y que cuidaba animales, ¿verdad? No, era una figura esta del pastor que ya la veíamos viendo en el Antiguo Testamento y nos encontramos, por ejemplo, con el Salmo 23 y vemos en el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y viene el Señor y dice: yo soy el buen pastor. Y se está haciendo igual, se está equiparando a Jehová. Y tiene toda la razón. En ese tiempo la gente se escandalizó y entonces decía: ¿qué quiere decir con esto? O se está atribuyendo demasiada importancia este hombre. Pero nosotros sabemos después, a través de toda la escritura, de la revelación completa de la escritura, sabemos de que Jesús también es Dios, Él es Dios y por lo tanto Él tiene todo el derecho a atribuirse las mismas características, los mismos atributos que tiene Jehová, el Padre. Él tiene exactamente los mismos. Entonces cuando Él dice que Él es
es el pastor, está entonces equiparándose con el Señor Jesús y con Jehová, y por lo tanto se está atribuyendo también otras características, y es de gobernar. ¿Por qué gobernar? Porque en el Antiguo Testamento había una promesa y describen al Mesías, que va a ser el futuro gobernante, como un pastor sobre Israel. Entonces, este pastor, este buen pastor o este gran pastor, en el Antiguo Testamento el Mesías. Cuando el Señor se le ocurre decir ahí delante de todos que Él es el buen pastor, entonces está diciendo también así veladamente que Él es el Mesías. Vamos a mirar ahí en el Antiguo Testamento, Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 23 el versículo del 1 al 6. Y dice así: el Señor afirma, ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen. El Señor, el Dios de Israel, dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo, y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir. Las reuniré y las haré volver a sus pastos para que tengan muchas crías. Les pondré pastores que les cuiden y para que no tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma, estoy leyendo ahora el versículo 5. Vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado Judá estará a salvo y también Israel vivirá seguro. Este es el nombre con que lo llamarán. El Señor es nuestra victoria. Aquí está haciendo un paralelo entre los malos pastores y un rey que es como un buen pastor que va a venir y que va a gobernar, y viene precisamente de David. Cuando el Señor dice yo soy el buen pastor, se está atribuyendo eso, se está atribuyendo que Él es el Mesías y que Él va a venir y que va a gobernar con sabiduría, con rectitud. Entonces decir pastor no era solamente la figura esta de el pastor de ovejas, de la tradición ganadera que tenían los judíos, sino que también se está atribuyendo que Él es el Mesías. La segunda característica que podemos ver en todos estos pasajes tiene que ver con las ovejas. Las ovejas dice que oyen su voz y reconocen a su pastor. Entonces vamos a mirar ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a ver los versículos 5, pero mejor vamos a leer desde el 1 al 5. Juan 10 del 1 al 5 dice: entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas caminas delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Y también dice ahí en el versículo 27 también del capítulo 10, dice: mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, la segunda característica de este pastor es que tiene una voz familiar a las ovejas y que las ovejas son capaces de reconocerle. Esto es totalmente cierto en el mundo ganadero cuando se tienen ovejas. Yo lo viví cuando estuve en la cordillera. Ustedes saben, me fui a una comunidad en la cordillera que se llama Urincosco, que queda cerca de Cusco, y los hermanos que son quechua hablantes, ellos tienen ganado y también tienen ovejas. Entonces los niños son los que pastorean las ovejas y las ovejas le hacen caso. Ellos lo llaman niños de 5 años, niños chiquitos, llaman a las ovejas y las ovejas le hacen caso. Yo les acompañaba porque la verdad es que estaba en eso, tratando de aprender su idioma, acompañándoles, y cuando yo llamaba a las ovejas no me obedecían, las ovejas no me seguían y nunca obedecieron ninguna instrucción que yo les hice. En cambio, a los niñitos así, chiquititos, como me aparecen en estas imágenes, sí le obedecían. ¿Por qué? Porque ellos eran los pastores de esas ovejas. La oveja se acostumbra a escuchar a aquel que lo guía, que le da buenos pastos y que lo trata bien. Ya lo conocen ya.
Salen con su voz y vuelven con su voz. Caminan o paran de acuerdo a la voz del pastor. Esto nos habla a nosotros, ¿verdad?, de que nosotros somos ovejas y tenemos que escuchar la voz de Dios. Y tal vez alguien me va a decir, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? La escuchamos de dos formas, a través de la Escritura, y la escuchamos también cuando Él nos habla a través del Espíritu Santo. Pero tú no vas a poder reconocer la voz de alguien que no estás en el rebaño, que no estás familiarizado, que no estás a diario con Dios. Uno reconoce la voz y se hace totalmente familiar cuando uno conversa con Dios, cuando estamos atentos a la palabra que Él nos está ministrando, cuando estamos conectados con Él. Entonces su voz va a ser clara, su voz va a ser precisa. Esta figura del pastor que conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen es la relación ideal que el Señor espera de nosotros, que nosotros seamos sus ovejas y que le reconozcamos a Él cuando nos habla, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la prédica, a través de un estudio de la Biblia. El Señor nos puede hablar y nosotros le conozcamos a Él, conozcamos sus tiempos, conozcamos cómo Él trata, lo conocemos a través de su palabra. Esta relación de amistad, de complicidad, ¿verdad?, de que saber de que con Él estamos totalmente seguros, que trae paz. La oveja en su naturaleza es un animal bastante torpe. Una oveja no va a andar mordisqueando a nadie, no es como los perros, no es como otros animales que la verdad es que son peligrosos. Lo más peligroso que puede hacer una oveja tal vez puede ser que cornee, y eso no lo hacen todos. La oveja la verdad es que es bastante frágil en su carácter y por lo tanto va a necesitar que se le cuide. Esa característica frágil, esa fragilidad que muestra el Señor a través de estas comparaciones, de estas metáforas, quiere decir de que nosotros como seres humanos somos frágiles, que no nos podemos cuidar totalmente y que necesitamos sobre todo que alguien nos esté guiando. Ojo con quien te está guiando, porque están estos otros falsos pastores, están aquellos que vienen a robar, a matar y a destruir. Y tal vez ese puede ser el que te está guiando, pero tal vez tú no te das cuenta. Porque no alcanzas a escuchar la voz de Dios y como dije, la voz de Dios se escucha cuando nosotros estamos conectados con las cosas de Dios, cuando estamos conectados con su palabra, cuando estamos orando y buscándolo. Hay otros pasajes porque no son los únicos pasajes, yo soy está declarando algo que lo viene diciendo ya, por ejemplo, en los evangelios. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que está en Marcos, en el capítulo 6, Marcos 6, 34 dice así: Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este pasaje el Señor está viendo a las personas perdidas, dispersas, frágiles, la está viendo presa fácil del enemigo y por lo tanto siente compasión. Y la compasión que siente es para enseñarles. Otros pasajes paralelos dice para sanarles, para alimentarlos también. Entonces el Señor es el buen pastor porque además siente compasión de nosotros y nos guía. La tercera característica que podemos ver del pastor, de este buen pastor, es que no es un pastor asalariado, no es un pastor que marca tarjeta. Habían unas caricaturas, unos dibujos animados en la televisión que salía que un pastor era un perro y marcaba tarjeta, y el lobo también, como que trabajaban en eso. Su trabajo, su pega diaria era uno cuidar y el otro tratar de robarle las ovejas. Y de eso se trataba el chiste de esa caricatura. Bueno, hay algunos pastores, dice el Señor, que son así, asalariados, y que cuando ven el peligro hacia las ovejas, ellos salen arrancando y no las cuidan, no persisten en eso, como estos pastores que perdieron a estas ovejas y que finalmente ellas terminaron pagando y casi se mueren por el exceso de pelo, de lana que tenían. El Señor Jesús no es así, dice que Él da su vida por las ovejas. Lo vamos a ver ahí en el capítulo 10 de Juan. Volvamos nuevamente a Juan y vamos a ver en Juan 10, vamos a leer los versículos del 11 al 15.
Juan 10 del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Me gusta cómo explica el Señor su sacrificio, lo importante que es el sacrificio que Él hace, que dar su vida por las ovejas, y lo hace poniéndose en nuestro lugar. Él no tranza con el que viene a atacar las ovejas, no hace una negociación, no dice ya te paso 5, las demás las dejamos acá. No, él, aunque sea una, dice que teniendo 100 ovejas y una se le va, él va a buscar a esta oveja. Y la libra de un montón de cosas, no solamente del lobo, la libra incluso de ella misma, de las cosas que les puede pasar, de la forma en la cual ella misma se expone al peligro. Eso de dar la vida y de guiar es una de las características más hermosas, de verdad, de todo esto yo soy, cómo el Señor se transforma en esa guía para la humanidad y también para cada uno de nosotros. Quisiera que pudiéramos reflexionar en esto, en que el Señor da su vida y por lo tanto se lo convierte en un pastor sin igual, un pastor totalmente comprometido con quien está protegiendo. Y la verdad es que no vamos a encontrar ninguno otro más. Y la misma palabra dice que alguien puede ser amigo, pero amigo es el que pone su vida por el otro, que es lo máximo que alguien puede hacer por otra persona, y eso lo hizo el Señor. No solamente Él pone su vida por nosotros, sino que también Él nos libra de un montón de peligros. Vamos a mirar en el Salmo 23, que nos da algunas características de cómo el Señor nos guía y cómo nos libra de esos peligros. Entonces quisiera que por favor pudieran buscar en el Antiguo Testamento el Salmo 23. Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Es un salmo emblemático, muy hermoso y muy apropiado cuando nos sentimos de pronto desamparados o estamos pasando la prueba. Dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me haces descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El pastor lleva una vara, ¿verdad? Esa vara tiene una forma así curva, como aparece aquí en la imagen, y esa forma le ayuda al pastor no solamente a él apoyarse, sino que le ayuda a jalar, a tirar a las ovejas cuando están en una situación de peligro, cuando hay que corregirlas. Y hay unas imágenes muy bonitas en las cuales sale el pastor rescatando a la oveja, ¿verdad? Que es la situación en la cual el Señor se pone como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Dice el versículo 5, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Eso del perfume o de el ungüento, ¿verdad? Es algo que tal vez nos hace pensar qué es. Bueno, las ovejas, aparte de ser torpes, todo eso, necesitan cuidados especiales. Las ovejas también se infectan, les salen parásitos y sobre todo son moscas que se ponen ahí en su cabeza que ellos no tienen cómo sacárselas, o a veces ellas comienzan a golpearse en la cabeza. ¿Por qué? Porque estas moscas les molestan. Estas moscas no solamente están ahí molestando, sino que también ponen sus huevos, sus larvas, y eso hace que se infecten y queden bien feas y puedan hasta quedar ciegas. Bueno, ¿qué es lo que hace el pastor? El pastor le echa un ungüento, le echa algo que va a hacer que las moscas ya no se puedan parar, algo así como que las va a proteger y ya no van a tener esos problemas. Bueno, el Señor hace eso con nosotros cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos desanimados, cuando nosotros
estamos expuestos a tantas cosas, Él nos unge. No solamente nos unge con el Espíritu Santo, nos unge para protegernos también. Y con su callado también nos llama y nos endereza. Dice la palabra del Señor que el Hijo que es amado por el Padre, ¿verdad?, es corregido. Entonces no nos tenemos que sentir mal, ni tampoco sentirnos, enojarnos con el Señor cuando Él nos corrige en alguna situación, sino tenemos que pensar que Él es nuestro pastor y Él está muy preocupado de nosotros, a tal punto que dio su vida por nosotros. Y yo quiero que podamos pensar en eso. Tal vez tú eres una persona que se ha estado alejando de la iglesia, de congregarse ahora. No es tan difícil congregarse. Podemos sintonizar, podemos hacer un clic y ver los videos por YouTube y de esa forma poder alimentar nuestro espíritu. Y tal vez tú estás alejado de este rebaño. Si estás alejado, entonces estás expuesto a tantos peligros como una oveja que está a la deriva, que puede morir ya sea atacada por el lobo o por el diablo, o ya sea que pueda errar y no encontrar nunca su familia, su rebaño. Yo te invito a que te puedas volver al rebaño del Señor, que puedas tomar contacto con los hermanos, que puedas pedirle perdón al Señor por tus pecados y que puedas volver. Y sabes que este pastor te va a cuidar, porque Él no solamente nos cuida, sino que además dio su vida por nosotros. Qué hermosa reflexión, qué hermosa esta palabra y qué hermoso que el Señor sea nuestro buen pastor. Hermanos, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en otro capítulo y en otro Yo Soy de Oficina Abierta. Dios te bendiga.